buenos días, amados hermanos. Que el Señor nos bendiga. Hermosa mañana que nos regala nuestro Dios para estar en su casa y prestos para recibir su palabra como estábamos orando. Antes de entrar ya a nuestro tema, hermanos, recordemos, este año nosotros queremos darle una prioridad especial a la oración. Y algunos domingos atrás, al inicio del año, yo le estaba desafiando a cada uno de nosotros que podamos llevar una libreta, una agenda de oración. Y te quiero preguntar, y voy a estar preguntándote siempre que pueda hacerlo, ¿por qué estás orando? Y recordemos que tenemos que pedirle al Señor aquellas cosas que solamente Él puede hacer. ¿Por qué estás orando? Estamos cantándole al Señor que Él es el Dios de lo imposible. Oremos por aquello que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. El domingo pasado tuvimos nuestra primera reunión de oración. Queremos tenerla cada primer domingo a las 8. Y estuvimos escuchando lindos testimonios. Un testimonio en especial, un hermano, un joven nuestro, estaba contando que un tío suyo se entregó al Señor y que él era una de las personas que él decía, yo jamás iba a pensar que alguien así iba a entregarse. Algo que solamente Dios puede hacer. Y esto nos ayuda, así que vamos a estar recordándonos, hermanos, para juntarnos y estar orando. Orar por aquello que solamente Dios puede hacer. Amén. Continuamos con nuestra serie Felicidad, Pilares para un gozo que perdura. Ya vamos terminando y espero que esté siendo un tiempo de bendición para todos nosotros. Y una vez más, para comenzar, quiero hacerte esa pregunta incómoda quizás. Y la pregunta es, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Para muchos hasta puede ser una pregunta molestosa porque frustra y quizá ahí adentro está diciendo, pastor, ¿por qué lo que haces esa pregunta? No quiero ni escucharla. Porque quizás por la situación en la que estás pasando no podés responder afirmativamente de buenas a primeras esta pregunta. Pero no puedo dejar de hacer esta pregunta porque la palabra de Dios tiene una respuesta para esto. La Biblia responde, la verdadera felicidad está en el Señor. Y ese es el énfasis que estamos teniendo en esta serie de mensajes. Y hoy vamos a ir a un salmo más que menciona una bienaventuranza y un aspecto más de la felicidad verdadera desde el punto de vista de la palabra. Y nuestro texto base es el Salmo 146, 5, que dice lo siguiente. Y vamos a estar leyendo todo el Salmo como tenemos por costumbre, pero como base vamos a tener el Salmo 146, 5, que dice lo siguiente. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Feliz es aquel que tiene a Dios por esperanza. De forma particular, hoy vamos a concentrarnos en la relación entre la felicidad y la esperanza. Y el título del mensaje en esta mañana es: Felicidad es tener la esperanza en el lugar correcto. Felicidad es tener la esperanza en el lugar correcto. El propósito de este mensaje es que podamos redirigir nuestra esperanza hacia nuestro Dios o animarnos a permanecer en Él si es que lo estamos ya haciendo. Y para esto vamos a dividir el mensaje en 3 puntos. En primer lugar, vamos a reflexionar acerca de la realidad de la esperanza. Es decir, ¿por qué hablamos de esperanza? ¿Qué es esperanza? En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la tendencia que tenemos de colocar nuestra esperanza en el lugar incorrecto. Y finalmente, vamos a ver las razones que nos presenta este salmo para poner nuestra esperanza en el lugar correcto, en la persona de nuestro Dios. Así que quiero leer con ustedes todo el salmo número 146. Los que tengan sus Biblias pueden seguir la lectura. Aquellos que deseen pueden seguir la lectura ahí arriba en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Salmo número 146. Comienza, y algunas Biblias lo tienen ahí en el subtítulo, pero en realidad este salmo comienza de esta manera diciendo aleluya. Los últimos 5 salmos del Salterio comienzan con el inicio y el final. Aleluya, alabad a Jehová. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios.
el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Sí dice la palabra del Señor. Así que vamos a ir ya directamente a nuestro primer punto, la realidad de la esperanza. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, decía el salmista, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. ¿Qué es la esperanza? ¿Cómo es que siempre hablamos de esperanza? Cuando hablamos de esperanza se trata mucho más que el resultado de un plan. Es cierto, cuando nosotros planificamos algo, nos preparamos para algo, decimos mi esperanza es que salga así porque yo me estoy preparando para esto. Pero cuando hablamos de esperanza estamos hablando de algo mucho mayor que eso. Como seres humanos hablamos de esperanza al toparnos con nuestras limitaciones. Ahí es cuando comenzamos verdaderamente a hablar de esperanza. Es más, tenemos esa famosa frase que dice la esperanza es lo último que se pierde. Decimos eso cuando ya no tenemos nada para hacer en algún asunto. Cuando algo escapa de nuestras manos. Cuando nuestros recursos se han agotado. Cuando nuestro conocimiento llegó al tope. Entonces hablamos de esperanza. Esto es esperanza. Esperanza es el lugar en donde está nuestra mayor confianza. En otras palabras, en aquello en que verdaderamente creemos. Eso es nuestra esperanza. En nuestro salmo, el salmista utiliza la palabra ayudador como sinónimo de esperanza. Y en un paralelismo dice, bienaventurado, feliz aquel que tiene al Dios de Jacob como su ayudador, cuya esperanza está en el Señor. Ambos términos están en el contexto de la batalla, de conflicto. Esto nos ayuda a comprender lo que es esperanza. Hacen referencia a aquel que puede librarnos de un enemigo cuya fuerza es muy superior a la nuestra. Hay un nombre en la Biblia que nos ayuda a ilustrar esto y ese nombre es Eliezer. A ver, pregunta de escuela dominical. ¿Quién fue Eliezer? A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo? El criado de Abraham. Eliezer y Gersón, los hijos de, a ver si alguien se acuerda, Moisés también. Y en Éxodo 18:4, poquito de recordar eso, quizás algunos ya no se van a olvidar después de esto, dice el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Aquí tenemos la palabra ayuda, que es sinónimo de esperanza. ¿Y por qué lo llamó así? Dice, porque le libró de la espada de Faraón, un enemigo cuya fuerza era mucho superior a lo que él podía hacer. También en Isaías tenemos un pasaje muy interesante, Isaías 30:1-2. El Señor reprende al pueblo por medio del profeta diciendo lo siguiente. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y aquí dice, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Otra vez el pueblo de Israel en este tiempo estaba bajo la amenaza de otros pueblos y la esperanza era depositada, en este caso en Egipto, porque ellos pensaban que ellos podían salvarles de un enemigo que tenía una fuerza superior a la de ellos. Así que siempre que leamos ayuda o ayudador o esperanza en la Biblia significa la única salida, la única salvación en una situación en que todo está perdido, la salvación última, la esperanza última. Y cuando llevamos esto a lo general nos damos cuenta de que todo ser humano fue creado de esta manera. Nadie es autosuficiente, todos dependemos desde el inicio hasta el final, desde que nacemos hasta que morimos. Es cierto, uno puede decir, están los años fuertes, algunos
son muy fuertes, incluso a pesar de los años. Pero aún así hablamos de esperanza porque tarde o temprano, de alguna u otra forma, nos encontramos con nuestras limitaciones naturales. A veces nos gusta usar la frase, y escuchamos muchas veces, a mí nadie me regaló nada. A mí nadie me regaló nada. Lo que yo tengo, lo que yo logré fue por mi esfuerzo. O decimos, yo hago mi propio camino. Y ciertamente la voluntad y la resiliencia humana logran grandes cosas. Esto es cierto. Pero una vez más tenemos que decir, tarde o temprano nos encontraremos con nuestras limitaciones y necesariamente hablaremos de esperanza. Es nuestra realidad como seres humanos. No somos autosuficientes. Veamos nuestro siguiente punto. Vamos a hablar acerca de la tendencia de poner nuestra esperanza en el lugar incorrecto. El salmista decía, y aquí tenemos otra versión, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no puedan salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo y ese mismo día se desbaratan sus planes. Alguno podría pensar, pero por supuesto que yo voy a poner mi esperanza y mi confianza en Dios primero. Claro, Él es todopoderoso, Él es el creador de todo. Ahí voy a poner mi esperanza. Pero hermanos, esto es mucho más fácil decirlo que vivirlo. Son nuestras acciones las que verdaderamente manifiestan dónde está nuestra esperanza o confianza. Muchos funerales están llenos de símbolos cristianos, pero uno puede notar una completa falta de esperanza. Los símbolos cristianos están ahí, pero uno puede notar cuando falta esperanza. Esas acciones son las que demuestran dónde está depositada nuestra esperanza. Muchos, con respecto a sus bienes, a veces nosotros mismos nos llenamos de palabras de gratitud a Dios. Y decimos gracias a Dios porque me diste esto, porque alcancé esto, porque tengo este trabajo, solamente Dios me dio esto, etcétera, etcétera. A veces hasta pegamos por algún lugar, gracias Dios. Sin embargo, en nuestra administración se nota que nuestra esperanza no está en el Señor. La manera en que administramos nuestro dinero, la manera en que nos cuesta poder estar pensando en aquello que es relativo al reino de los cielos. La manera en que quizás pasamos por alto el ayudar a aquellos más necesitados. Cuando tenemos algo, muchos dicen gracias Dios, pero en su administración demuestran que su esperanza está en otro lado. En la manera en que usamos nuestro tiempo. Quizás decimos, sí, gracias Señor todo el tiempo, gracias por esto y aquello, pero en la manera en que usamos nuestro tiempo nos damos cuenta, nuestra esperanza está en otro lugar. Normalmente tendemos a depositar nuestra esperanza en dos lugares. Uno de esos lugares, nosotros mismos. Sin darnos cuenta a veces, nuestra esperanza está en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestros recursos. No moriréis. Fueron las palabras de la serpiente a Eva, cuando le ofreció comer del árbol del bien y el mal. No moriréis. Y en Génesis 3:5 seguía diciendo, y seguimos leyendo esto, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El contraste aquí es claro. Adán y Eva vivían en un estado de total dependencia del Señor. Ellos no determinaban nada en su vida, dependían completamente del Señor. Y la serpiente les dice, ¿por qué no dependen de ustedes mismos? Esa era la tentación primaria. No van a morir, sino que van a ser como Dios. Ya no van a necesitar que Dios les diga lo que está bien, lo que está mal. Ustedes van a decidir lo que está bien, lo que está mal. Ustedes van a saber eso. No van a morir. La tentación primaria. Depender de nosotros mismos. Estuve leyendo acerca de un tema en psicología llamado el efecto Dunning-Kruger, que son los dos apellidos de dos psicólogos que hicieron un estudio allá al inicio de los años 2000 en una universidad en Nueva York. Y ellos descubrieron
le llaman un sesgo cognitivo o un efecto psicológico que produce un juicio inexacto, una interpretación ilógica. ¿Y a qué se relaciona esto de forma en particular? Dice, aquellos que demuestran este efecto creen que son algo que no son. Son incapaces de poder ver su incapacidad. Y había un artículo relacionado al tema que decía que se hizo un estudio en una empresa en donde se hizo una evaluación a los empleados. Y después se le dijo a los empleados, bueno, esta es la evaluación. Y había un empleado en particular, dice que le dijeron, mira, vos sos un pésimo empleado haciendo lo que haces. Y él saltó y dijo, pero yo soy el mejor entre todos mis compañeros. Pero acá está y nos miraron, imposible. Seguro que ustedes armaron mal sus cosas. Por eso es que salió así. Y este era un ejemplo de este efecto Dunning-Kruger. Ser incapaces de reconocer nuestra incapacidad. Cada vez que sabiendo lo que el Señor nos manda, lo que según sus juicios es lo mejor, hacemos lo contrario, caemos en esto. Interesante. Muchas personas dicen, no, claro que soy cristiano, yo soy un buen cristiano. ¿Te congregas? No hace falta congregarse. Y la palabra de Dios, no, ya sé que dice, pero no dice para todos. Y un ejemplo nada más. Uno podría decir, ¿sos cristiano? Claro que soy cristiano, pero mira, ¿por qué haces esto entonces? ¿Y por qué me estás juzgando? La palabra dice que no me tenés que juzgar. Pero la palabra de Dios dice esto y aquello, no. Es interesante, en lo espiritual muchas veces ocurre este efecto. El Señor nos dice algo y nosotros estamos convencidos de que no es así. Por más que la palabra del Señor nos muestre claramente su voluntad, y si nosotros estamos haciendo lo contrario, convencidos de que estamos haciendo bien, entonces hay algo que verdaderamente está mal en nosotros. Y ocurre. Nosotros mismos es el lugar incorrecto en donde a veces está nuestra esperanza. A veces sin darnos cuenta. Otros lugares, otras personas u otras cosas. El salmista menciona a los príncipes. Y debemos recordar que en un contexto en la antigüedad en que una persona común no tenía los medios como para cambiar la circunstancia de nada, tenía sentido confiar en sus gobernantes, ya sean los civiles como los religiosos, y poner su esperanza en ellos. Pero el salmista dice, no confíen en los príncipes. No confíen en ellos. Confíen en el Señor. Que su esperanza esté en Él. Ahora, ¿cómo podemos decir que estamos poniendo nuestra esperanza en otras personas, en otras cosas? Voy a darle algunos ejemplos. No podemos perdonar. No podemos perdonar. Por dos cosas quizás. Porque hirieron nuestro orgullo de tal forma que no podemos sobreponernos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza estaba en nosotros mismos. No podemos perdonar, ¿por qué? Porque una persona en donde estaba nuestra esperanza nos desilusiona. No podemos perdonar porque nuestra esperanza estaba ahí. No podemos superar la furia o el enojo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza estaba en algo que desapareció, que ahora ya no está. Porque nuestra esperanza estaba en nosotros mismos y fuimos desilusionados por algún motivo. Y vivimos enojados, vivimos furiosos. No podemos superar. ¿Por qué? Porque tocaron nuestra esperanza. No podemos superar una desilusión. Para muchos incluso la vida simplemente deja de tener sentido cuando pierde de alguna forma u otra a esa persona, esa cosa que era su esperanza. Y cuando escuchamos esa frase, la vida ya no tiene sentido sin esto o aquello, se explica porque ahí donde estaba nuestra esperanza, eso fue lo que fue tocado. Quizás una insatisfacción insuperable puede ser una señal de que esa esperanza estaba en algún plan que teníamos, que esa esperanza estaba en alguna cosa que queríamos alcanzar. No sucede eso y no podemos levantarnos simplemente. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en eso.
Esto no quiere decir que negamos la tristeza que todo esto puede producir. Después de todo hemos reconocido que según la palabra somos débiles y dependientes. Pero hermanos, la esperanza tiene que ver con algo espiritual. Y sin darnos cuenta podemos poner a una persona o cosa en el lugar que le corresponde al Señor. Y esto produce graves consecuencias en nuestras vidas. El salmista con certeza, cuando dice no pongan su esperanza en los príncipes, dicen no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día aparecen sus pensamientos. Y sin embargo, hermanos, esta es la tendencia que nosotros tenemos. Sin darnos cuenta a veces, nuestra esperanza se dirige a nosotros mismos, a otras personas, a una meta, a un objetivo que tenemos, a algo que queremos. Y ahí está. Y nuestra esperanza está volcada en eso. Cuando perdemos algo nos damos cuenta, ahí estaba mi esperanza. ¿Por qué? Porque no podemos superar, no podemos levantarnos, no podemos perdonar. No podemos avanzar. Por esto el salmista pasa a darnos razones para hacer del Señor nuestra ayuda y esperanza. Y vamos a nuestro último punto. ¿Cuáles son las razones para poner nuestra esperanza en el Señor? El salmista da varias razones. El versículo 6 en adelante dice: Él cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Todas estas razones el salmista da. Ante la tendencia de la que hablamos antes, es vital desarrollar nuestra confianza en Dios conociéndole a Él. Y esto lo logramos solamente a través de su palabra. El salmista, fíjense hermanos que él menciona el Dios de Jacob. Y menciona el nombre de Dios, dice a Jehová. Esto es muy importante. El salmista no está hablando de cualquier deidad o divinidad, de algún ser superior por allí, sino del Dios verdadero a quien él conocía de verdad. Muchos se llenan de amuletos, de santos, de oraciones, de fórmulas, de ritos. Y en eso ponen su esperanza, pero no tienen su esperanza en el Dios de Jacob, en el Dios verdadero. Quizá alguno de ustedes habrá probado esto alguna vez. Dice que con el jugo que sale del limón uno puede escribir sobre un papel una nota que es invisible a los ojos, pero cuando se lo pone en el calor, sale. Y ocurrió esto, en verdad, en una historia real. Dice que un hombre quiso robar una tienda. Y este hombre entró a la tienda cuando estaba fuera de servicio de la tienda, pero la tienda tenía una cámara y él sabía que tenía una cámara. Y él entró y robó los objetos de la tienda, pero el tipo puso su cara ahí frente a la cámara sin problema. Y obviamente después la policía no tuvo que investigar mucho y le encontraron a este hombre, fueron a su casa, lo arrestaron, pero lo más significativo es, les repito, una historia real, dice que él comentó a los policías, esto no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Vos entraste acá y todo, estaban filmando, estaban frente a la cámara, ¿cómo no te diste cuenta más o menos que estaba la cámara? Y el Señor dijo, pero yo me bañé con jugo de limón, dijo. Esto tuvo que haberme hecho invisible ante la cámara. Y el que relató el artículo que contaba esto decía, es una historia real. Este hombre se convenció de eso. Hermanos, todos ponen su esperanza en algún lugar. Lo peligroso es que nos llenemos de esos ritos, tal vez de oraciones, de cosas supersticiosas o incluso de los santos. Y todo esto en realidad nos demuestra que nuestra esperanza está en el lugar incorrecto, no va a tener ningún efecto. Para que la esperanza sea real, tenemos que conocer al Dios verdadero. Y no llenarnos y cubrirnos de cosas que supuestamente van a ayudarnos. Porque todo, al entrar en una situación difícil, bueno, yo voy a hacer esta oración, voy a hacer este paso, por favor, esto y aquello. Pero aquí el salmista habla particularmente del Dios de Jacob.
del Dios verdadero a quien Él conocía y por eso puede describir las razones para poner nuestra esperanza en Él. Tenemos que conocer verdaderamente al Señor para que la esperanza sea real en nuestras vidas. La verdadera esperanza ocurre cuando conocemos verdaderamente al Dios de Jacob. Y podemos resumir en 3 las características principales del Señor que el salmista describe y contrasta con la de los príncipes. En primer lugar, su poder. Él esperaba en el Creador de los cielos y de la tierra y de los mares, en el Dios que no cambia, el Dios fiel. Aquel que demostró su poder en la creación puede demostrar su poder en nuestras vidas. Y al hacer el contraste, como que el salmista decía, los príncipes no tienen este poder. No pongan su esperanza en ellos. Después el salmista describe la compasión del Señor. Siendo Él el creador, Él tiene compasión de nosotros. Nuestra compasión como seres humanos es limitada, igual que nuestra paciencia. Vamos a ayudar 1, 2, 3, 4 veces, pero después nuestra paciencia se agota. Sin embargo, el Señor es un Dios compasivo, el que hace justicia a los agraviados, da pan a los hambrientos, libera a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. Este es nuestro Dios. El apóstol Pablo escribía en Romanos 5, 7 al 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La condescendencia divina. Ningún ser humano va a tener esto. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es motivo para depositar nuestra esperanza solamente en el Señor. Finalmente, el salmista habla de la eternidad de Dios. Dice, Jehová reinará para siempre. En el Salmo 48, 14 tenemos un hermoso texto que dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. La muerte es quizás la mayor de nuestras limitaciones. Nada podemos hacer contra ella. Pero la realidad de la eternidad es aún más importante. Y la palabra del Señor nos dice que en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Para muchos, su única esperanza está en esta vida. Y su gran esperanza es que no haya más que esta vida. No sé si me entienden. Van relacionados. Si toda tu esperanza está en esta vida, tu esperanza es también que después de esta vida no haya nada. Porque si es real lo que la palabra del Señor enseña, entonces la manera en que vivimos y las decisiones que tomamos en esta vida son vitales para lo que va a ocurrir después de esta vida. Y la palabra del Señor nos llama a poner nuestra esperanza en lo eterno. Y una y otra vez la palabra del Señor nos enseña, no se termina todo con esta vida. Y si no tienes tu esperanza en Jesús, entonces no hay esperanza para vos después de esta vida. Y la gran noticia es que el Señor ha venido justamente para que nuestra esperanza esté firme aún más allá de la muerte. Cuando esto ocurre, aunque el dolor de la muerte venga a nuestras vidas, seguimos adelante porque confiamos en aquel que nos guiará aún más allá de la muerte. Motivo para poner nuestra esperanza solamente en el Señor. Como conclusión, hermanos, nuestra limitación natural nos llevará siempre hacia la esperanza, hacia la necesidad de depender en algún área de nuestras vidas. La esperanza es la confianza real, la confianza última, aquello de lo cual nuestro ser depende realmente. Y dijimos, nuestra tendencia es poner nuestra esperanza en el lugar incorrecto. Uno podría decir, pero yo hace rato conozco al Señor. Es nuestra tendencia, hermano, más vale reconocer esto. Sin darnos cuenta, a veces colocamos toda nuestra esperanza en algo o en alguien. Aún conociéndole al Señor, nuestra tendencia sigue vigente. Queremos poner nuestra esperanza en algo más, en el lugar incorrecto. Ya sea en nosotros mismos, en otros u otras cosas. Y dijimos que las señales de esto son varias. Enojo, odio, falta de perdón, quizás depresión, amargura. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en el lugar incorrecto. Pero la verdadera felicidad está en poner nuestra esperanza en el Señor.
Porque solo Él tiene todo poder. Solo Él es verdaderamente compasivo, hasta el punto de hacerse como uno de nosotros en la persona de su Hijo. Solo Él puede dar vida eterna. Y termino diciendo, aquel que tiene su esperanza en el Dios de Jacob es feliz. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Aquel que tiene su esperanza en Dios puede perdonar, porque Él vive como aquel que ha sido perdonado y cuyo pecado ha sido limpiado. Porque su esperanza no estaba en esa persona que le desilusionó, sino en el Señor. Entonces dice, yo puedo perdonar, porque yo también fui perdonado. Puede estar satisfecho aún sin cumplir las metas. Y puede decir como el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Tenía metas, no ocurrieron, pero mi esperanza está en el Señor, yo puedo seguir adelante. Alaba, alma mía, al Señor. Aquel que tiene su esperanza en el Señor puede estar en paz aún ante la muerte. Y puede decir como el apóstol Pablo cuando enfrente la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Es cierto, la muerte es un gran enemigo, pero mi esperanza está en el Señor, que me guiará más allá de la muerte. Entonces yo sigo adelante, yo puedo declarar esto como lo hacía el apóstol. Aquel que tiene su esperanza en el Señor puede responder en paz aun cuando es agraviado. Y puede decir como el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Yo no dependo de una persona, mi esperanza está en el Señor. Pueden defraudarme, pueden desilusionarme, pero yo sigo adelante porque mi esperanza está en el Dios de Jacob. Aquel que tiene su esperanza en el Dios de Jacob puede estar seguro, aun cuando lo perdiera todo. Y como estábamos cantando, qué desafío lo que estábamos cantando. Y quiero que podamos cantar otra vez. No me falta nada si te tengo a ti. Aquel que tiene su esperanza en el Señor puede decir como el apóstol Pablo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Fíjense, hermanos, esto solamente lo puede decir alguien que tiene su esperanza en el Señor. Sin darnos cuenta, nuestra esperanza la depositamos en el lugar incorrecto. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando eso es tocado, tambaleamos. No podemos levantarnos. Yo te animo hoy a que puedas una vez más redirigir tu esperanza. Quiero que puedas inclinar la cabeza, cerrar los ojos. ¿Está tu esperanza en el Señor? ¿O estás confiando en algo más? ¿Estás confiando en que salga eso porque tanto estás esperando, te quita el sueño? ¿Será que tu esperanza está en alguna persona? Por eso es que no podés superar lo que te hizo. ¿Será que tu esperanza está en tus propias fuerzas? Por eso es que no puedes perdonar que dañaron tu orgullo. Mi amado hermano, mi amada hermana, no confíes en los príncipes, no confíes en tus fuerzas, no confíes en otras personas. Feliz aquel que tiene al Dios de Jacob como su ayudador, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Ahí está la felicidad, mi hermano, mi hermana. Que pongas tu esperanza, que redirijas tu esperanza en el Dios que te amó en Cristo Jesús. Si es necesario que hoy sea el día en que una vez más puedas renovar ese compromiso con el Señor y decirle, Señor, te necesito. Mi tendencia es poner mi esperanza en cualquier otro lugar, pero hoy, Señor, quiero poner mi esperanza solamente en ti. Porque solamente tú tienes todo poder, solamente tú eres el Dios compasivo, solamente tú eres el Dios eterno. Mi esperanza está en ti. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a redirigir nuestra esperanza en ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Estás pasando por prueba, el Señor te está corrigiendo. Recordá, no quiere decir que hayas hecho algo malo necesariamente. Porque el Señor al que ama castiga. Al que ama forma, educa. Para que participemos de su santidad, leíamos. La prueba, hermano, es felicidad en suspenso.